Bienvenidos a Análisis Económico 1. La oportunidad nos permitirá analizar los principales factores que estudia la demanda, la oferta y el equilibrio del modelo básico del funcionamiento del mercado. Mercados. Se entiende por mercado un lugar donde concurren compradores y vendedores de un producto para realizar transacciones comerciales. Comprar y vender a un precio determinado. Las unidades básicas de la toma de decisiones de un mercado son las empresas y las familias. Las empresas son las unidades productoras de una economía y las familias son las unidades de consumo en la economía. Las empresas y las familias, en el modelo básico de la economía de mercado, son agentes económicos que interactúan en dos tipos de mercados: mercado de bienes y servicios y mercado de factores de producción. En el primero, las empresas son vendedores de bienes y servicios y las familias son las que compran estos bienes y servicios. Y en la segunda, las empresas ya se convierten en compradores de factores productivos y las familias son las que venden estos factores productivos. Decimos factores productivos a tierra, trabajo, capital o tecnología. Y es así como funciona el modelo básico de la economía de mercado que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Tipos de mercados. Mencionaremos dos tipos de mercados: mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. Esta última a la vez está conformado por otros tipos de mercados, como por ejemplo mercado de oligopolio, mercado monopolio, mercado de monopsonio. En el mercado de competencia perfecta, al menos esta se caracteriza por tener muchos vendedores y muchos compradores. Y el mercado de oligopolio se caracteriza por tener pocos vendedores y muchos compradores. Y monopolio, tan solo un único vendedor y muchos compradores. Y finalmente tenemos el mercado de monopsonio, donde se caracteriza por tener muchos vendedores y un único comprador. La demanda. Se entiende por la demanda a la cantidad demandada de un bien que los consumidores desean y pueden comprar a cada precio. Es decir, cuando una persona demanda algo, significa que lo desea, puede pagarlo o que ha hecho un buen plan definido para poder pagar por ese algo. Curva de demanda. Ilustra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio. Esta relación se muestra en la presente gráfica, donde en la eje de las abscisas se mide la cantidad y en eje de las ordenadas se mide el precio. La curva de demanda es la línea en celeste, que al precio 1 se demanda Q1, que al precio 2 se demandará cantidad 2. Esta curva de demanda se caracteriza por tener curva decreciente, pendiente negativa y la relación inversa entre el precio y la cantidad. Función de la demanda. Una función de la demanda estará dada por la ecuación Q igual a A más B por P. Q determina la cantidad demandada de un bien, A y B son los parámetros, P es el precio. A es el intercepto con eje de las abscisas cuando el precio es cero. B es la pendiente de la curva de la demanda. Como la curva de la demanda tiene pendiente negativa, entonces B tendrá que ser menor a cero. Ley de la demanda. Muestra la relación negativa entre el precio y la cantidad. Si el precio disminuye, la cantidad aumenta. Y si el precio aumenta, la cantidad disminuye. En la gráfica, una disminución en el precio, la cantidad aumenta en ese bien, o viceversa. Factores que determinan la cantidad demandada. La cantidad demandada de un bien depende de los diversos factores. Entre estos tenemos precio del producto, precio de otros productos disponibles que tienen que ver con bienes sustitutos y bienes complementarios, ingresos familiares disponibles, también tiene que ver con tema de bienes normales y bienes inferiores, gustos y preferencias del consumidor, expectativas del consumidor, población, entre otros factores. Matemáticamente,
La cantidad demandada estará en función del precio del bien X, precio de otros bienes, ingresos, gustos y preferencias, expectativas, entre otros factores. Si la relación es directa entre Q y precio, el resto de los factores se les llaman ceteris paribus, que todo lo demás se mantiene en constante. Movimientos y desplazamientos de la curva de la demanda. Se dará un movimiento a lo largo de la curva de la demanda cuando un cambio en el precio de un bien o servicio conduce a un cambio en la cantidad demandada. Es decir, un aumento en el precio de 2 a 4 disminuye la cantidad demandada en 8 unidades. Entonces existe un movimiento a lo largo de la curva de la demanda del punto A al punto C. Y se dará un desplazamiento de la curva de la demanda cuando un cambio en los ingresos, las preferencias o los precios de otros bienes conducen a un cambio en la demanda. Es decir, si existe un cambio en los factores del ceteris paribus, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de qué factores estemos hablando. Por ejemplo, si los gustos y preferencias de la demanda son favorables, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha, y si son desfavorables, se desplazará hacia la izquierda. A continuación analizaremos dos de los factores del ceteris paribus, ingresos y precio de otros bienes. En el caso de los ingresos veremos los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos bienes cuya demanda aumenta cuando los ingresos del consumidor se incrementan. Los bienes inferiores son aquellos bienes cuya demanda disminuye cuando los ingresos del consumidor se incrementan también. Por ejemplo, los bienes normales tienen que ver con bienes de marca, bienes de buena calidad, y los bienes inferiores son aquellos bienes de poca calidad o bienes de segunda mano. En el caso de los precios de otros bienes, veremos los bienes sustitutos y los bienes complementarios. En los sustitutos, cuando se incremente el precio de un bien X, incrementa la cantidad demandada del otro bien. En los complementarios, un incremento en el precio del bien X lleva a una caída en la cantidad demandada del otro bien. Por ejemplo, el té y el café son bienes sustitutos. De alguna otra manera, cumple la misma satisfacción de la demanda. Puedo servirme té en vez de servirme café, o viceversa. Y los bienes complementarios podrían ser el automóvil y el combustible. De nada sirve tener automóvil si no se tiene combustible. Por eso que estos dos bienes son complementarios. Ahora veamos algunos de los desplazamientos de la curva de demanda cuando existen cambios en los factores de ingreso y precio de otros bienes. Por ejemplo, para un bien normal, un incremento en el ingreso desplaza la curva de demanda hacia la derecha y desplaza a la izquierda cuando los ingresos se reducen. Para un bien inferior, un incremento en el ingreso desplaza la curva de demanda hacia la izquierda y desplaza hacia la derecha cuando los ingresos se reducen. Para bienes sustitutos, un incremento en el precio del bien de ese sustituto desplaza la curva de demanda hacia la derecha y desplazará hacia la izquierda cuando ese precio del bien se reduce. Para bienes complementarios, un incremento en el precio del bien de X desplaza la curva de demanda hacia la izquierda y desplazará hacia la derecha cuando el precio del bien X complementario se reduce. Curva de demanda individual y de mercado. Para esto consideremos que en el mercado tan solo participan dos consumidores, cada uno con su respectiva curva de demanda individual. En la figura, en la primera tenemos la curva de demanda individual de Miguel y en la segunda tenemos la curva de demanda individual de Víctor. Asimismo, se observa que para el precio 2, en la curva de demanda de Miguel se demandan 4 unidades y en la curva de demanda de Víctor se demandan 3 unidades. La curva de demanda de mercado se obtiene sumando horizontalmente las curvas de demandas individuales. Es decir,
La cantidad total de la demanda de mercado al precio 2 se obtiene al sumar las cantidades de las demandas individuales. En este caso, 4 más 3 es igual a 7. La oferta es la cantidad ofrecida de un bien que los productores desean y pueden venderlo a cada precio. Cuando una empresa ofrece un bien o servicio, significa que cuenta con los recursos y la tecnología para producirlo. Puede obtenerlo un beneficio al producirlo y que ha elaborado un buen plan definido para poder producir y venderlo. Curva de oferta. Muestra la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de un bien. La gráfica nos ilustra esta relación. En el eje de las abscisas se mide la cantidad ofertada y en el eje de las ordenadas se mide el precio. La recta en celeste es la curva de oferta. Al precio 1 se ofertan cantidad 1 y al precio 2 se ofertan Q2. La oferta se caracteriza por tener curva creciente, pendiente positiva y relación directa. Función de la oferta. La función de la oferta estará dada por la ecuación Q igual a A más B por P. Q determina la cantidad ofertada del bien, A y B son los parámetros, P es el precio del producto. A es el intercepto con el eje de las ordenadas cuando el precio es 0. B es la pendiente de la curva de la oferta. Como la curva de la oferta tiene pendiente positiva, entonces B tendrá que ser mayor a 0. Ley de la oferta. La ley de la oferta muestra la relación directa entre el precio y la cantidad. Si el precio se aumenta, entonces la cantidad ofertada también aumenta. Si el precio disminuye, la cantidad ofertada también disminuye, tal como ilustramos en la gráfica. Un incremento en el precio incrementará la cantidad ofertada. Factores que determinan la oferta. La cantidad ofertada de un bien depende de los factores como el precio del producto, costes de producción o insumos, tecnología que se dispone, número de productores de competencia, expectativas del productor, factores climatológicos. Entonces, matemáticamente, tenemos que la cantidad ofertada estará en función del precio del bien del producto, precio de otros bienes, tecnología, número de productores, expectativas, entre otros. Si existe una relación directa entre la cantidad ofertada y el precio del bien, los demás factores se mantienen constantes. Se llama ceteris paribus, que todo lo demás se mantiene en constante. Movimientos y desplazamientos de la curva de la oferta. Se dará un desplazamiento a lo largo de la curva de la oferta cuando el cambio en el precio de un bien o servicio conduce a un cambio en la cantidad ofertada. Es decir, como en el gráfico el precio incrementa de 2 a 4, entonces la cantidad demandada también incrementa de 12 a 20. Entonces se dice que hubo un desplazamiento a lo largo de la curva de la oferta, del punto A al punto C. Se dará un desplazamiento de la curva de la oferta cuando el cambio en los costos, en los precios de los insumos, tecnología, número de los productores, conducen a un cambio en la oferta. Es decir, si existe un cambio en los factores productivos del ceteris paribus, entonces habrá un desplazamiento de la curva de la oferta a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, en cuanto a los costos productivos, si aumentan los costos productivos en la oferta, la curva de la oferta se desplazará hacia la derecha y se va a desplazar hacia la izquierda si bajan los costos productivos en la oferta. En cuanto a la tecnología, una mejora en la tecnología desplazará la curva de la oferta hacia la derecha y un deterioro en la tecnología desplazará la curva de la oferta hacia la izquierda. En cuanto a los productores, un aumento en el número de los productores desplazará la curva de la oferta hacia la derecha y al reducir el número de los productores, la curva de la oferta desplazará hacia la izquierda. Curva de oferta individual y de mercado. Para esto consideremos que
en el mercado tan solo participan dos ofertantes, cada uno con sus respectivas curvas de oferta individual. En la gráfica se observa, en el primero tenemos la curva de oferta individual de Miguel y en la segunda tenemos la curva de oferta individual del Víctor. Asimismo, para el precio 2, en la curva de oferta de Miguel se ofertan 4 unidades y en la curva de oferta del Víctor se ofertan 3 unidades. La curva de oferta de mercado se obtiene al sumar las curvas de las ofertas individuales. Es decir, la cantidad total de la oferta del mercado al precio 2 se obtiene al sumar las cantidades de las ofertas individuales. En este caso, 4 más 3, 7 unidades de oferta en el mercado. El equilibrio de la oferta y de la demanda. El equilibrio se encuentra en el punto donde las curvas de la oferta y demanda se interceptan. Al precio del equilibrio, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. En la figura se observa la curva de la demanda con pendiente negativa y la curva de la oferta con pendiente positiva. En el lugar donde se interceptan estos dos puntos se llama punto de equilibrio. A ese punto de equilibrio tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si las funciones de la oferta y de la demanda son conocidas, para hallar el precio del equilibrio debemos utilizar la siguiente ecuación. Cantidad demandada del bien X igualarlo a la cantidad ofertada del bien X. Y para hallar la cantidad de equilibrio debemos utilizar la ecuación. Mercados que no están en el equilibrio. Estos mercados generalmente se presentan cuando existe un exceso de oferta o un exceso de demanda en el mercado. Habrá un exceso de oferta o simplemente excedente cuando a un precio determinado la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. La diferencia se obtiene restando la cantidad ofertada menos la cantidad demandada. En este caso, al precio 2.50 se ofertan 10 unidades y se demandan 4 unidades. La diferencia es 6 unidades. Entonces existe un exceso de oferta en 6 unidades en el mercado. Para aproximar al punto de equilibrio del mercado, los ofertantes deberán reducir los precios para así aumentar o ampliar las ventas en el mercado. Por otro lado, habrá un exceso de demanda o simplemente escasez cuando a un precio determinado la cantidad demandada sea mayor a la cantidad ofertada. Esta diferencia se calcula restando la cantidad demandada de un bien menos la cantidad ofertada de ese bien. En este caso, al precio de 1.50 demandan 10 unidades y ofertan 4 unidades. Entonces existe un exceso de demanda en 6 unidades en el mercado.